Gloria a Jesús. Ese texto manténganlo abierto, por favor. Vamos a estudiar esta porción esta mañana, pero solamente para refrescar un poquito, si usted no estuvo aquí la semana pasada estuvimos hablando de la primera parte, del Dios que nos está viendo, esperando a que nosotros aparezcamos en algún momento en el horizonte. El Dios que está mirando por la ventana, ¿verdad? El Dios que está alerta, buscándonos. El Dios que incluso, decíamos la semana pasada, que nos persigue, ¿verdad? El Dios que nos persigue para hacernos bien. Y muchas veces nosotros, cuando vemos que Dios viene con algo en la mano, ¿no? Y viene detrás de nosotros corriendo, nos asusta. Y nosotros echamos a correr para que no nos alcance, porque creemos que lo que Dios trae en la mano es un cobro. Es una factura de cobro. Pero cuando Dios finalmente nos alcanza y nos entrega lo que nos va a entregar, nos damos cuenta que no es una factura de cobro, sino un cheque lo que Dios tiene en la mano para nosotros. Ese es el Dios nuestro, el Dios de la gracia, el Dios que nos trata con gracia. La gracia es cuando una persona es tratada mejor de lo que se merece. Y Dios siempre nos trata mejor de lo que nosotros nos merecemos. Porque Él, en vez de tratarnos como sus enemigos, nos ha tratado como sus hijos, nos ha hecho sus hijos, nos ha permitido ser parte de su familia. Y esa es la gracia. Dios no tenía por qué hacerlo. Dios no tenía por qué hacerlo. Pero el Dios de las Escrituras es tan bello que nos persigue para bendecirnos. Imagínense usted eso. Dios se pega a correr detrás de nosotros para alcanzarnos, para poder hacernos bien. Imagínate tú por un momento. Ese es el Dios nuestro, ¿verdad? Yo decía la semana pasada que necesitamos, una de las cosas más urgentes que necesitamos en nuestra vida espiritual es cambiar nuestra percepción de quién es Dios. Porque percibimos un Dios equivocado. Percibimos un Dios molesto, enojado, furibundo. Un Dios que es implacable, que es un juez, ¿verdad?, insaciable, que es un paladín de la justicia, pero que por supuesto, obviamente, siempre está en nuestra contra porque nosotros no hacemos nada bueno. Entonces, imagínense, cuando nosotros dibujamos el rostro de ese Dios no es el Dios de la Biblia, porque ese Dios quiere condenarnos, quiere refundirnos eternamente en el infierno. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que sí nos persigue, pero no para darnos con el látigo. Sí nos persigue, pero es para hacernos bien, para que podamos enmendar nuestro camino, para que podamos ser reconciliados con Él. El Dios de la Biblia es el Dios que ha tomado todas las iniciativas para que nosotros podamos reencontrarnos con Él. Es el Dios de la gracia. Así que la semana pasada hablábamos del Hijo que regresa a la casa del Padre y decíamos que nosotros tenemos que regresar a la casa de nuestro Padre. Si no aprendemos a vivir bajo la paternidad, es demasiado lo que nos perdemos. Bueno, es tanto lo que nos perdemos que no podemos vivir una vida espiritual saludable si nosotros no vivimos bajo la paternidad divina. Es decir, la paternidad divina no es un accesorio, no es algo ni siquiera opcional. Si no aprendemos a vivir bajo la paternidad de Dios, simplemente no podemos vivir la experiencia de fe cristiana. Porque la única manera en que Dios se quiere relacionar con nosotros es la relación Padre-Hijo. Él quiere ser nuestro Padre. Por eso nos persigue, ¿verdad? Por eso deja las 99 en el redil, en el lugar seguro, y se va a buscarnos, se va detrás de nosotros, porque Él quiere ser Padre. Él se ha propuesto, está determinado a ser nuestro Padre. Y por eso nos persisten en buscarnos, en hacernos bien.
Yo leí una historia verídica de alguna manera algo así como una versión moderna del hijo pródigo. Es un hombre que se había escapado de su casa muy temprano, a pesar de que tenía un padre bueno, generoso, un padre que lo apoyó, que le dio siempre todo lo que necesitaba. Sin embargo, este muchacho, ¿verdad?, esperó un momento en la vida de su padre, cuando su padre enfermó, y logró extraer, una suma de dinero significativa, y se marchó de la casa. Robó a su propio padre, y por muchos años no se supo nada de él. Pero un día, después de mucho tiempo, el hijo, este muchacho resuelve regresar a la casa de su papá, porque se entera que esa enfermedad del padre se había agravado y que ya su padre estaba por irse de esta tierra. Y entonces él, ¿verdad?, tenía un gran sentimiento de culpa y de vergüenza por lo que había hecho años atrás. Y no quería dejar pasar la posibilidad de terminar esa conclusión, de darle conclusión a esa relación de forma saludable. Y él quería regresar a ver a su padre, aunque sea por un minuto, solamente a pedirle perdón y por lo menos dejar la cosa allí. Y le dijo: padre, mira, le mandó una carta y le dijo: yo voy a ir mañana a visitarte. Eso es lo que me gustaría hacer, pero si tú no quieres verme, lo entiendo perfectamente y respeto tu decisión. Pero si tú quisieras que yo te viera, te voy a pedir que en ese árbol tan grande que está frente a tu casa, tú pongas un lazo blanco. Y si hay un lazo blanco en ese árbol, yo sabré que tú me quieres ver, que tú quieres que yo entre y que tú quieres que yo hable contigo. Y entonces el muchacho, ¿verdad?, tomó el camino de regreso a la casa del padre y iba con la incertidumbre, ¿verdad? Incluso le dijo al taxista que no lo parara frente a la casa, sino que pasara de largo, porque lo más probable es que no había ningún lazo allí, y él le daba vergüenza pararse, estacionarse ahí, y dijo: cuando vayas a pasar por frente a esa casa, solamente pasa de largo. Y cuando el muchacho pasó frente a la casa, no solamente había un lazo blanco, todo el árbol estaba lleno de miles de lazos blancos. Ese es el corazón de nuestro Padre. Nuestro Padre nos ama, nuestro Padre nos busca, nuestro Padre es el que toma todas las iniciativas. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios de la Biblia. El Dios que nos ama, ¿verdad?, irremediablemente. No puede ir en contra de su propio amor. Así que esta mañana tenemos la segunda parte de la parábola. Y la segunda parte de la parábola tiene que ver con el otro hijo. Porque este padre tenía 2 hijos. Y el segundo de los hijos no le cayó muy bien, ¿verdad? Y de alguna manera uno entiende por qué no le cayó muy bien, ¿verdad? Porque este se la fue a beber, se la fue a descorchar, se la fue a gastar en la vida loca, ¿no? Como Ricky Martin, ¿no? La vida loca, y el tipo se la gastó en la juerga, en la vida disoluta, la vida lúdica, y por fin, después que ya había gozado un rato, se acordó que tenía un papá. Pero no se acordó que tenía un papá porque las cosas estaban bien, sino porque tocó el fondo, como se dice en los cuartos de Alcohólicos Anónimos. Tocó fondo. En otras palabras, rebotó con el golpe cuando tocó el fondo. Y cuando, ¿verdad?, entra en un momento de conciencia y se da cuenta de que está en la miseria más grande, regresa a la casa del padre. Y entonces el otro hijo, obviamente no le cayó bien aquello. Porque a la vista de aquel hijo parecía como que el padre era algo así como, ¿verdad?, como que estaba de alguna manera apañando
las malas decisiones del otro hijo. Como que de alguna manera estaba legitimando, autenticando una conducta que era completamente, ¿verdad?, extraviada, desatinada, algo completamente fuera de... Y de alguna manera el hijo, ese hijo resentido con el otro hijo, ese hijo pues quería ver un acto de justicia. Y el padre lo que estaba haciendo era un acto de misericordia. Es decir, el padre estaba actuando con gracia en vez de hacer un acto de justicia. Es decir, lo que el padre, en la opinión del hijo mayor, lo que el padre debió haber hecho es buscar la retribución. Pero no es eso lo que el padre hace. O sea, el padre no le pasa la factura. El padre no le pasa la factura, sino que el padre lo que le da es un cheque, lo restaura, lo vuelve a vestir, le pone sandalia, un anillo en la mano que significaba, ¿verdad?, el anillo familiar, era un restaurar la autoridad de aquel muchacho. Se hace un gran banquete, una gran celebración. Bueno, algo fuera de todos los pronósticos, porque el hijo mayor no concebía eso como una posibilidad. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Que el hijo mayor no quiere entrar, no quiere ser partícipe de lo que censura, de lo que cree que está mal hecho. Y miren, ¿sabe qué? Muchos de nosotros terminamos por parecernos muchas veces al hijo mayor. Y eso sucede cuando nosotros no entendemos la gracia. Porque mucha gente dentro del contexto de la iglesia, ¿verdad?, va generando lo que se llama un orgullo espiritual. Y mucha gente en el contexto de la iglesia termina por creer que él o ella es más importante que otra persona que está allá afuera, porque de alguna manera esa persona tiene una relación con Dios, conoce a Dios, vive en el contexto de la iglesia, y entonces los que están por fuera, ¿verdad?, son de segunda categoría. Eso es el espíritu de religión. No hay una cosa más, ¿verdad?, perturbadora que el espíritu de religión. Y el espíritu de religión es algo que emerge mucho en el contexto de la iglesia. Pero ¿sabe que ese espíritu tiene su raíz en no entender la gracia de Dios? Es decir, en pensar que Dios me hizo su hijo porque yo me lo merecía. Cuando hay un entendimiento equivocado de por qué Dios hace lo que hace, por qué Dios me benefició, por qué Dios me recogió del piso. Dios no me recogió del piso porque yo era un diamante que estaba en el suelo. Dios no me recogió del piso porque vio algún valor en mí, sino porque Dios está lleno de amor y de gran misericordia. No porque yo me lo merecía, no porque yo hice algo bueno, no porque yo capturé su atención con alguna proeza, alguna hazaña. Y Dios dijo, wow, qué tipo este tiene que ser parte de mi familia, lo tengo que hacer mi hijo porque es fantástico. Ninguno de nosotros hicimos eso. Dios lo que hizo con nosotros fue un acto de misericordia. Y muchas veces la religión nos va llenando de ese sentido de creernos más, superior que las otras personas, ¿verdad? Incluso hablamos despectivamente de los paganos, de los infieles, de los inconversos, ¿verdad? Usamos palabras peyorativas para referirnos a las personas que todavía no conocen a Dios, porque nosotros nos sentimos que somos parte de ese círculo de los amados, de los beneficiados. Y eso es precisamente de lo que estaba lleno el hijo mayor. El hijo mayor estaba lleno era de eso, de creerse bueno. Y el espíritu de religión
siempre se funda en esa falsa, en esa percepción correcta de Dios y en esa percepción incorrecta de nosotros mismos. ¿Ve? Hay una percepción incorrecta de Él y una percepción incorrecta de nosotros. Porque cuando el religioso se mira a sí mismo, se mira bueno. Y se mira tan bueno que se cree con el poder de convertirse en el juez de Dios. Ese es el problema del religioso, que quiere decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer, que quiere ponerle reglas a Dios, reglamentos. Quiere, en otras palabras, decir cómo es que se hacen las cosas. Y esa es la actitud del hijo. El hijo está diciéndole al padre que su proceder no es correcto, que su forma de actuar no es correcta. Está censurando la acción del padre. Pero miren, realmente ese es el espíritu de religión. Y el espíritu de religión nos puede invadir a cualquiera de nosotros. Hay dos espíritus muy fuertes que destruyen la vida espiritual de un cristiano. Uno es el espíritu de orfandad y el otro es el espíritu de religión. Son dos espíritus que son comunes dentro del contexto de la iglesia, que pueden terminar por aniquilar, por socavar completamente la vida espiritual de los creyentes. Y los dos, ambos, están basadas en una percepción equivocada de quién es Dios. Tremendo. Miren, si nosotros no regresamos a entender quién es Dios como Padre, nuestra vida espiritual va a terminar en una bancarrota total. Porque cualquiera de esas dos cosas se van a formar en nosotros. O vamos a sentirnos tan poquita cosa. Ese es el espíritu de la orfandad. El espíritu de la orfandad, que aunque tengo padre, vivo como si no lo tuviera. ¿Por qué? Porque me creo tan miserable y que yo no merezco que Dios me llame su hijo, y me siento tan poca cosa delante de Él. Que ni siquiera me atrevo a llamarlo padre porque no me sé hijo, no me sé amado, no me sé perdonado. Sigo viviendo bajo la vergüenza y la culpa que trae el pecado y nunca, ¿verdad?, me acerco porque estoy lleno de orfandad. Ese es un espíritu que invade la vida humana, la vida del creyente. Pero el otro es el espíritu de religión, que me hace creer que soy bueno, que me hace creer todo lo contrario, que me infla, ¿verdad? Crece mi orgullo, crece mi prepotencia religiosa, porque los religiosos terminan también por ser muy prepotentes, ¿verdad? Engreídos. Una persona religiosa termina por ser muy engreída porque sabe 4 cosas de la Biblia, ya cree que, ¿verdad?, que tiene el derecho a ir al cielo y que ¿verdad?, San Pedro lo está esperando en la puerta del cielo con bombos y platillos, ¿no? Por favor, eso es creernos que... Pero ese es el espíritu religioso, que nos hace perder la proporción de las cosas y que nos hace considerar a los demás como inferiores. Son dos extremos, pero ambos extremos nosotros los podemos ser susceptibles a cualquiera de esos dos extremos. O el espíritu de orfandad o el espíritu de religión o el espíritu de religiosidad. Pero si nosotros nos regresamos a la casa del Padre y entendemos que Dios, mire, Dios, la palabra Dios es una palabra corporativa. Es una palabra, llamémosla cultural. Esa palabra realmente no significa nada a no ser que usted no la pueda explicar. Esa palabra no significa nada a no ser que no haya un rostro verdadero detrás de esa palabra. A no ser que haya una persona concreta
tangible, palmaria detrás de esa palabra. Esa palabra no significa absolutamente nada, porque es una palabra corporativa. Es decir, es lo que se llama por el uso, por el aforismo. Un aforismo es cuando una palabra se usa tanto que se desgasta y ya no tiene significado semántico, ya perdió su valor semántico, porque no evoca nada, no dice nada. Bueno, si tu trato con Dios es solamente de ese tipo, hay algo que se va a desgastar en tu vida espiritual. Hay algo que se va a desgastar en tu vida espiritual. Porque Dios no quiere ser Dios solamente. Dios quiere ser tu Padre. Dios quiere ser Abba para ti. ¿Ve la gran diferencia? Dios no quiere ser solamente una palabra comodín, pero hasta los más perversos del mundo invocan a Dios cuando tienen que pasar por una situación difícil, ¿verdad? Aquel puede ser un sicario del narcotráfico, ¿verdad? Que mata sin que le tiemble la mano, pero a la hora de que se le presente una cosa dice: Dios mío, ¿qué es esto? Ayúdame. Sí, la palabra Dios, y eso lo usa cualquiera, hasta el más perverso del mundo, ¿verdad? Seguramente Hitler, antes de suicidarse, ¿verdad?, invocó a Dios. ¿Sí me entiende? Dios no quiere que lo llames Dios. Quiere que le digas Abba. Que tu relación con Él sea tan cercana, tan íntima, tan profunda, tan personal. ¿Qué pasa? Si seguimos usando el corporativo, el vocablo corporativo, Dios termina por ser impersonal, ajeno, foráneo. Dios termina por ser algo, ¿verdad?, abstracto, intangible, algo evaporado, algo que pierde su sentido y su significado. Dios no quiere ser eso para tu vida. Cualquiera tiene un Dios, pero no cualquiera tiene un Padre en el cielo. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Y a eso es que Dios nos llama a regresar bajo su paternidad. ¿Cuál era el problema de este muchacho? Este muchacho vivía en la casa del papá, pero no vivía bajo la paternidad del papá. Son dos cosas diferentes. La casa no te va a dar un padre. La casa por sí misma, el edificio, no te da un padre. Tú puedes venir a la iglesia y puedes estar en el edificio de la iglesia. Y eso no significa que tengas un padre. Porque el edificio no te va a dar un padre. Este muchacho nunca se fue de la casa del padre, pero nunca aprendió a entrar bajo la paternidad del padre. Y siguió llamándolo distante, siguió existiendo una pared invisible entre él y el padre. Pero ¿cómo lo sabemos? Bueno, pero miren lo que dice, ¿no? A la hora de que el resentimiento hizo que este muchacho hiciera una catarsis, ¿no? Comenzar a sacar lo que realmente tenía por dentro. Y fíjese lo que tenía por dentro: un gran resentimiento hacia su padre. Oye, este se la gastó bien gastada y yo ni siquiera un corderito para disfrutar con mis amigos. Le echa en cara el hijo mayor, le echa en cara eso al padre. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en el fondo era un muchacho resentido. Mire, hay gente que está en la iglesia, pero está resentida con Dios. ¿Sabe por qué? Porque no tiene una relación. Está en la iglesia por la razón equivocada. Está en la iglesia por un vínculo equivocado. Y si la motivación que nosotros tenemos para estar detrás de Dios no es la razón correcta, usted se va a resentir con Dios. Créame. Y hay mucha gente que va a la iglesia
para que Dios le haga el milagro. Y como no se lo hizo, que Dios es soberano, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? La persona se va a resentir, se va a ir de la iglesia porque Dios no le hizo el milagro. Porque en el fondo tú comenzaste una relación equivocada. ¿Cuántas miles de veces yo he visto eso? Y la persona sale hablando mal de la iglesia. Y el problema no es la iglesia. Hay gente que rebota de iglesia en iglesia y cambia cada 6 meses, cada año cambia iglesia, porque cree que el problema es la iglesia. Mira, si tú no tienes una relación con tu papá, no importa dónde vayas, no importa la iglesia que vaya, si tú no tienes una relación íntima con tu papá, no hay sol que te vaya a calentar, no va a pasar nada, porque el problema no está en la iglesia, el problema está en ti. Eres tú que estás carente de una relación profunda con el Padre. Y hay gente que cambia de iglesia porque piensa que ahí es donde está el problema. Mira, mi querido, nada que ver, nada que ver. Si nosotros no estamos enchufados a la presencia del papá, si nosotros no cultivamos esa intimidad con el papá, si nosotros no recibimos identidad del papá, no hay pastor, no hay maestro, no hay profeta, no hay apóstol, no hay nada que porque eso no te lo puede enseñar nadie. Eso solamente te lo puede enseñar tu papá. Por eso es algo personal, tú y él. Tú y él. Y Dios quiere que nosotros lleguemos a esa dimensión, la dimensión Abba, donde nosotros nos comenzamos a relacionar con Él en ese nivel. El hijo mayor se quedó en la casa del padre, pero nunca entró en la dimensión Abba. Nunca lo pudo llamar Abba, nunca le pudo decir papito, nunca le pudo decir daddy. Mire, si usted no entra bajo la paternidad, le pueden pasar 3 cosas. Bueno, a todos nos pueden pasar 3 cosas si nosotros no aprendemos a entrar bajo la paternidad de Dios. 1, nos quedamos solamente con una religión. Nos quedamos con una religión, pero nos perdemos la relación íntima con Él. Y sabe que la religión apesta. La religión es algo tortuoso. No hay una cosa más pesada y terrible que la religión, porque la religión siempre nos hace sentir culpables, la religión siempre nos oprime, la religión siempre se convierte en algo que nos está atormentando. Y si nosotros no tenemos una relación, para lo único que va a servir esa religión es para hacernos sentir mal continuamente, sentirnos cochinos, sucios, perversos, depravados, para sentirnos, porque esa religión solamente lo único que va a hacer es eso. Lo que hablábamos el miércoles, en Efesios capítulo 4, la verdad de Dios siempre llega en amor. Dios no nos dice la verdad sin decírnosla en amor. Porque si Dios me dice la verdad y no me la dice en amor, me destruye. Por eso es que si nosotros no tenemos a Dios, Dios no es mi padre, no tengo una relación paternal, voy a estar escuchando verdades sin amor. Pero en cambio, cuando yo vengo a la paternidad de Dios, Dios no va a dejar de decirme la verdad. Ojo, es decir, Dios no va a ser el Dios paternalista que me va a pasar por la mano por encima y va a, ¿cómo se llama? Como muchos padres hacen, a hacerse de la vista gorda con los defectos que tiene el hijo. Dios no va a hacer eso. Dios sí nos va a llamar y nos va a decir nuestras verdades y nos va a meter en disciplina, pero todo eso lo va a hacer en amor. Todo eso lo va a hacer acompañándonos Él. Todo eso lo va a hacer con su abrazo, con su solidaridad paternal. Entonces, eso es edificante. Porque todos necesitamos entrar en disciplina. Todos necesitamos entrar en la disciplina de Dios. Pero una cosa muy difícil es cuando usted entra en la disciplina de Dios con la rigidez de la religión. Porque en la religión no hay un Dios paternal.
En la religión lo que hay es un código. Y entonces comenzamos a mirar la Biblia como un código. Y entonces nos convertimos en algo así como abogados de la Biblia, porque entonces comenzamos a ver la Biblia como la Constitución o el Código Civil, y comenzamos entonces cada ley, cada norma, cada prescripción, cada artículo, cada cláusula, y entonces eso es atormentante, porque imagínese usted, no, Dios quiere que tú le conozcas como papá. Porque Él quiere enseñarte algo diferente. Él quiere entrarte en una dimensión completamente diferente. Él quiere que tú le conozcas íntimamente. Porque cuando tú estableces una relación con Él de amor, toda tu vida es una vida fundada sobre esa relación. Usted le tiene respeto a su papá hasta que le pierde el respeto. O sea, usted le tiene miedo al padre hasta que le pierde miedo. El padre cree que puede tener atemorizado al hijo toda la vida, pero ese hijo va a echar un cuerpazo y va a llegar un día en que el hijo le va a decir, ¿sabes qué? Me vale lo que tú digas. Dios no quiere entrar en relaciones de ese tipo. Lo puede hacer. ¿Quién es más poderoso que Dios? Pero Dios no quiere entrar en ese tipo de relación con nosotros. Dios quiere entrar en una relación de amor. ¿Sabe por qué? Porque si yo lo amo a Él, lo voy a respetar bajo cualquier tipo de circunstancia. Y yo voy a saber que la disciplina que Dios trae a mi vida, aunque me parece dolorosa en ese momento, es la correcta. Porque viene de la mano de ese que me ama. Y el que me ama no me puede destruir. El que me ama no me quiere causar mal. El que me ama no quiere que yo padezca. Ese Dios me ama. Entonces, se da cuenta, cuando yo entiendo, comienzo con la premisa correcta, este libro que se llama la Biblia, ya no es el código civil por el cual Dios quiere que yo a la brava tenga que vivir. No, este libro entonces lo veo con otros ojos, lo comienzo a leer con otros ojos, porque mi premisa es diferente. Mi premisa no es que Él viene detrás de mí con la factura. La premisa es que Él viene detrás de mí con un cheque. ¿Cambia la cosa o no cambia la cosa? Mire, supóngase que a usted se le queda el carro parado en medio de la calle a las 12:30 de la noche en un barrio de dudosa reputación. ¿Habría alguna diferencia si usted ve venir 6 tipos así, casi de 2 metros, fornidos, fortachones, como un tamaño de una nevera de 2 puertas, y vienen caminando hacia usted? ¿Haría alguna diferencia si esos 6 vienen de un estudio bíblico o vienen de un bar? ¿Habría alguna diferencia? O sea, usted se llenaría de miedo si sabe que esas personas vienen de un bar, o se quedaría relajado si sabe que vienen de un estudio bíblico. Claro que hace una gran diferencia. Tiene que hacer una gran diferencia. Si usted sabe que esos 6 vienen a acercarse al carro donde usted está y vienen de un bar, yo creo que es mejor que usted salga corriendo de ahí. Porque lo van a hacer leña. Lo van a picar en pedacitos. Es mejor que usted eche a correr. Pero si usted sabe que esos 6 vienen de un estudio bíblico, su actitud cambia. Es lo mismo con Dios. Si Dios viene a perseguirme porque me quiere cobrar, claro, obviamente, ¿quién puede vivir así? Entonces, si tú vives la vida espiritual bajo la premisa de que Él te está persiguiendo para cobrarte la factura, es lógico que una persona no disfrute la vida de fe, viva completamente, ¿verdad? Pero si tú sabes que Él te persigue porque te quiere hacer bien, porque te ama, porque
te necesita hacer bien, ha decidido hacerte bien, eso cambia completamente la manera de ver la vida de fe. Ese es el Dios nuestro, es un Dios de gracia, un Dios que nos ama aunque nosotros no lo merecemos. Mire, si no regresamos a la paternidad de Dios, con lo único que nos quedamos es con una religión que nos va a frustrar más de lo que ya estamos, una religión que solamente va a ser un recordatorio permanente de que no le cumplí, y toda nuestra vida va a ser como la de este muchacho. Nos vamos a quedar en la casa porque sabemos que la casa es el lugar correcto, pero no la estamos disfrutando. ¿Y saben qué se va a reducir la vida? Esa es la segunda consecuencia. La vida se va a convertir en una subsistencia nada más. ¿Usted sabe lo que es subsistir? Es sobrevivir. Cuando nosotros no vivimos bajo la paternidad de Dios, no disfrutamos la compañía de Dios. Ese fue este muchacho. Este muchacho, lo único que él tenía era una responsabilidad. Él sabía que su responsabilidad era trabajar para su papá. Y se quedó trabajando para el papá. Pero su vida era, ¿qué cosa era su vida? Era solamente algo que estaba mecanizado. Un horario, un jornal, una función, un rol que cumplir, y entonces era algo monótono, predecible. Él no estaba disfrutando. Bueno, no estaba disfrutando, era un tipo hasta amargado. Porque él no podía ver que los otros disfrutaran, porque él no estaba disfrutando. Y cuando vio la fiesta y la música, el tipo se agrió. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás disfrutando, tú no quieres que nadie disfrute. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Están en la iglesia, pero no la están pasando bien. Y la razón por la que no la están pasando bien es porque no tienen una relación con el papá. Y entonces, ¿a qué se dedican? A que los demás no la pasen bien tampoco. Y entonces nos convertimos en el policía de la otra persona. Y nos comenzamos a sacarle la piedra a las demás personas y hacer que la otra persona quede mal. Y por último, somos personas tóxicas. Tóxicas. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos contacto con la fuente de la vida, con la fuente del gozo, de la alegría, porque no estamos realizados, porque no tenemos plenitud de vida. Y eso solamente te lo puede dar tu papá. Eso solamente te lo puede dar tu papá. Qué cosa terrible es ir para el cielo e ir llorando. ¿No hay un dicho que dice así? Vas para el cielo y estás llorando. Hay gente que va para el cielo porque está en la iglesia, está en las cosas de Dios, lee la Biblia, pero van llorando, van amargados, van tristes, van cabizbajos. Y así no se puede vivir. Por último, si no entra bajo la paternidad divina, siempre vas a estar insatisfecho. Vas a estar en la iglesia, pero vas a estar mirando para afuera. A ver qué hay afuera que pueda complementar tu vida. Porque estás insatisfecho, porque Dios, si Dios no es tu Padre, siempre vas a estar insatisfecho. Porque en vez de comer a la mesa, vas a estar comiendo migajas, y las migajas no te van a satisfacer. Siempre vas a estar viendo afuera qué cosa puede complementarte. Entonces, la insatisfacción te va a llevar ¿a qué? A creer que, bueno, es que a lo mejor lo que necesito es un esposo, una esposa, un hijo, un trabajo mejor, una paga mejor. Y entonces te pasas la vida buscando qué es lo que te falta. Y todo lo que te falta es lo que tenías en tu casa. Tu papá es lo que te hace falta. Insatisfechos. Cristianos insatisfechos. Cristianos amargados. Cristianos insatisfechos. Cristianos religiosos. Si te pierdes la paternidad de Dios, es invivible la vida cristiana. Yo no quiero vivir así, créanme. Yo viví un tiempo así. No más. No way José, como se dice por ahí. De ninguna manera quiero eso otra vez. Es lo más
lacerante, desgastante, es lo más tortuoso que le puede pasar a un ser humano. Estar en la casa del Padre y no disfrutar la fiesta. Mis queridos, Dios nos invita a entrar en la fiesta. Dios nos invita a entrar. Nosotros entendemos el concepto de fiesta porque nosotros los latinos somos gente de fiesta, ¿verdad? Nosotros entendemos ese concepto bien. Bueno, el Padre nos invita a entrar a la fiesta. Y lo que estamos nosotros con la mala actitud nuestra de no aprender a vivir bajo la paternidad, nos vamos a perder la fiesta. ¿Sí me entienden? Nos vamos a perder la fiesta. Por creernos muy religiosos, por creernos muy acá, por creernos, ¿verdad? Lo que va a pasar es que la fiesta está andando y el Padre nos está invitando a venir a cortar carnita de la buena. Bueno, para los que comen carne, ustedes saben que yo soy vegetariano. Pero sí me entendió el punto. Mataron el cordero cebado, el gordo. Hay taquitos de carne, hay carne asada, bueno, es la fiesta, están dando, hay música, hay alegría, hay regocijo. Y nosotros con la cara larga. ¿Sabes por qué pasa eso, mi querido? Porque el único que puede hacer eso, que puede cambiar todo eso, es cuando descubres que Dios es tu papá. Nada más. Nada más. ¿Verdad? No tienes que ir a buscarlo, no tienes que desahogarte en nada más. No necesitas nada que complemente tu vida. Lo único que necesitas es descubrir que Él es tu papá. Eso es lo que le da un giro radical a todo lo que nosotros hacemos. Y por eso el Padre quiere que nosotros lo conozcamos en la dimensión Abba. La dimensión Abba. Mire, la palabra Abba es una palabra aramea que en la antigüedad los hijos solamente la usaban en el contexto de la casa, del círculo, lo que se llama el núcleo familiar, el círculo íntimo. Cuando ya no había ninguna persona ajena a ese círculo y las puertas de la casa por la noche se cerraban, los hijos se metían en la cama con el papá, se abrigaban, se acobijaban con el papá. Y ahí, en esa cercanía, le comenzaban a decir Abba. Abba. Yo tengo un deseo profundo de seguir cultivando eso. ¿Sabe por qué? Porque yo no tuve nunca esa experiencia en lo físico. Yo nunca me pude meter a la cama de niño con mi papá. Yo nunca le pude decir, ¿verdad? Papito. Yo tengo un gran deseo de cultivar eso con Dios. De conocer a Dios en ese nivel. Porque Dios me invita, no es una importunidad, digámoslo, una decisión mía. Es que Él quiere que eso sea así. Yo no estoy forzando a Dios a algo que Él no quiere hacer. No, Él quiere que yo lo conozca en la dimensión Abba. Él quiere que yo me atreva a entrar en su habitación, que yo lo comience a llamar de una manera diferente, porque Él quiere relacionarse conmigo de esa manera. Créanme, mi querido, si no aprendemos a entrar allí, si no aprendemos a vivir de esa manera con Dios, no podemos disfrutar plenamente la vida de fe. Es imposible. Porque la vida de fe comienza con conocimiento verdadero. Tiene que haber algo, tiene que asentarse sobre algo real.
Y Dios nos llama a una relación real, no una relación ficticia. Toda religión religiosa, toda formalidad religiosa es ficticia. Es una máscara que el ser humano aprende a usar para esconder su vergüenza y su culpa. Dios no quiere que nosotros vivamos una relación ficticia, superficial. Dios quiere que nosotros seamos nosotros, que seamos lo que somos en realidad, que seamos reales, y Él nos invita a eso. Mire, cuando yo veo a un niño, yo veo esos bebitos que están rendidos en los brazos del papá, y yo siento un celo terrible. Yo nunca tuve eso. Yo nunca conocí lo que es eso. El niño abandonado completamente en el pecho del padre, reclinado completamente, eso es hermoso. Esa es la manera como Dios quiere que nosotros lo descubramos a Él. Que podamos abandonarnos completamente en sus brazos, que podamos depender absolutamente con Él. ¿Sabe por qué? Cuando el hijo sabe que está en los brazos del padre, él está en el centro del universo. Él sabe que él está en el ojo del huracán, que aunque todo se esté cayendo alrededor, aquí no va a pasar nada, porque estoy en los brazos de mi papá. Dios quiere que tú lo conozcas de esa manera. ¿Ve? Dios quiere que tú sepas que tienes un Padre en el cielo, que Él no es un monigote, que Él no es un santo de retablo, que Él no es un pedazo de yeso, que Él es real, es tu papá, Él es verdadero, Él trasciende todas las cosas, Él te ama inmensamente. Él quiere una relación real para ti. Mire, con razón hay gente que no puede orar más de 5 minutos, no puede orar más de 10 minutos, pues si no tienen una relación con el papá, ¿qué es lo que hay? La religión te dura 10, te dura 5, te dura 15, pero ya no tienes más nada que decirle porque ya pasaste por la letanía que tenías para orar. No hay una cosa más aburrida que hablarle a alguien a que no conoce. Eso es lo más aburrido que hay en el mundo. Pero cuando tú lo descubres a Él como tu papá, se te van las horas y no te diste cuenta. Cuando tú lo descubres a Él como el Abba, se te va el tiempo en la presencia de Él. ¿Por qué? Porque tú quieres estar con Él. Tu alma, tu ser interno tiene necesidad de eso, tiene melancolía permanente de eso. De estar delante de Él, de conocerlo más, de relacionarte más. Y la vida espiritual es otra cosa. La vida espiritual es otra cosa. Sin la paternidad divina, tu vida espiritual está en riesgo de caer en inanición total, en raquitismo espiritual. ¿Y sabe qué? En marchitarse completamente. Es demasiado riesgoso tratar de vivir una vida espiritual saludable y pensar que lo podemos hacer al margen de la paternidad. No es posible. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Necesitamos regresar a la casa del Padre. Necesitamos regresar a la casa de papá. Necesitamos entender que la fiesta está andando. La vida espiritual sin la paternidad divina es aburridora. Es un peso. Es una tortura. Ay, domingo otra vez. ¿Será que voy o no voy? Comienzo a deshojar la margarita. A ver si voy o no voy hoy. Y todos los domingos, ay, domingo otra vez. ¿Sigo durmiendo o me aguanto el sermón del pastor? Es aburridor. Yo no quisiera venir a la iglesia. Si tengo que venir así, no quisiera. Yo tampoco quisiera venir. Créanme. Pero mi querido, cuando la premisa cambia y tú descubres a Dios como papá, es otro juego de pelota completamente.
Ahí es donde comienza la realidad de la vida cristiana. Porque está fundada en una relación íntima. Está fundada en algo novedoso, en algo dinámico, en algo chispeante, en algo que me edifica, en algo que fascinante. Y la vida se convierte en una aventura, por supuesto, pero es porque tienes un papá, es porque hay una relación de otro nivel. Has entrado en la dimensión Abba. Si quisieras entrar en esa dimensión, ¿te gustaría, lo considerarías? ¿Cuántos de ustedes quisieran entrar en esa relación con Dios? Es la única manera legítima, en mi opinión. Es la única manera legítima de vivir la vida de fe. Jesús 175 veces mencionó la palabra Padre en los evangelios. 175 veces. Y todos coinciden, los estudiosos del Nuevo Testamento, que la palabra es una palabra aramea, porque Jesús no hablaba griego. Es una palabra aramea, Abba. Siempre que Jesús se refirió a Dios, no lo llamaba Dios, le decía papito. Y le decía papito porque tenía una relación en ese nivel. Y eso es lo que Dios nos llama. Eso es lo que Jesús quiere que pase en nuestra vida. Es que aprendamos a conocer al Padre en ese nivel. Créame, es una cosa completamente diferente, completamente novedosa. Completamente novedosa. Si no, vas a seguir viendo la televisión en blanco y negro. Si no, vas a seguir amargado. Vas a venir a la iglesia, vas a salir amargado. Vas a diezmar y vas a diezmar con mal gusto, pensando en que si lo hago o no lo hago. No, hombre, quédate con tu dinero. Si mi papá es rico. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Vas a hacer todas las cosas religiosas y la vas a hacer desgastado, la vas a hacer pusilánime, la vas a hacer... No, así no vale la pena vivir. Si tienes un papá en el cielo que es rico, que es maravilloso, que te ama, que te persigue, que te quiere bendecir, ¿por qué vas a estar amargado? No. La vida espiritual es enriquecedora. Tiene que ser la experiencia más enriquecedora en el planeta Tierra. Hay gente que tiene más alegría en ir a Universal Studio que venir a la iglesia el domingo. Hay gente que está más excited. No es porque la iglesia es mala. Te hace falta un papá. Te hace falta conocer a Dios como Padre. Cuando Dios, tú lo puedas mirar a los ojos y decirle, Abba. Ya nadie tiene que estar persiguiéndote, nadie te tiene que llamar, nadie tiene que decirte que leas la Biblia. Cuando tú entras, cuando tú haces el clic, como se dice, cuando tú haces el clic con el Padre, es una relación diferente. Es una relación completamente diferente. Ahí te pusieron internet rápida, te pusieron televisor a color, cambió todo radicalmente. Así que, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres regresar a la casa del Padre y comenzar una relación con Él como debe ser? ¿O quieres quedarte en la casa, pero amargado, insatisfecho y con la actitud de un religioso como el hijo mayor? Dios nos está llamando a algo profundo, algo, créanme, maravilloso. Dios nos está llamando a eso, a conocerlo en la dimensión Abba. Nos ponemos en pie. ¿Qué le parece si esta mañana le decimos a Dios que nosotros queremos entrar allí? Queremos conocerlo así.
A mí eso me provoca, a mí eso me estimula, yo quiero eso. Quiero conocerlo más. Quiero que usted salga de aquí provocado a eso, a conocerlo más. Porque es lo mejor. Pablo, llegando ya a las comisuras de su vida, al desenlace final de su vida, dice, yo prosigo a la meta. Para conocerlo, dice Pablo, lo único que quiero es conocerlo a Él en el poder de la resurrección. Conocerlo. Pero ¿quién conocía a Jesús más que Pablo? Sin embargo, al final de su carrera todavía dice, no, yo lo dejo todo lo tengo por basura, es estiércol. ¿Sabes lo que significa eso? Caca. Todo para mí es caca. Con una sola cosa me quedo, dice Pablo, y es conocerlo a Él más. Si tú estás en la iglesia y no lo quieres conocer a Él más, estás con la motivación equivocada en la iglesia. Discúlpeme que yo se lo diga así, tan francamente. Pero si tú estás en la iglesia y no lo quieres conocer a Él más, ¿para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué vienes a la iglesia? Si aquí todo se consiste en conocerlo a Él más. Porque mientras más lo conozco, más quiero ser como Él. Mientras más lo conozco, más me lleno de Él. Mientras más lo conozco, más me meto en las cosas de Él. Pero si no lo conozco, creo que ya lo sé todo. Y me convierto en el juez de todos los que quieren conocerlo, porque mira qué fanáticos son estos. Mira qué tipos estos, ¿ah? Los aleluyas estos. Claro, si no lo conocemos, nos parece ridículo que los demás sean aleluya. Pero ¿sabe qué, mi querido? Cuando usted lo conoce al papá, cuando usted lo ha mirado a los ojos, cuando usted ha cultivado esa intimidad, ¿qué importa lo que los demás te digan? Ya tú estás más allá del bien y del mal. Ya tú estás en otra cosa. Ya tú estás en otro juego de pelota. Porque lo único que en ese momento en adelante quiere es conocerlo más. Qué interesante. Pablo no dice, yo quiero fundar 100 iglesias más. Yo quiero que Dios me dé 10 años más de vida para... No, yo lo que quiero es conocerlo más a Él. La meta de Pablo no era nada que estaba aquí en la tierra. La meta de Pablo era conocerlo a Él y conocerlo en el poder de la resurrección. ¡Qué tremendo! ¿Tú quieres conocer a Dios como Padre? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. Cuando los demonios hablan de Dios, le dicen Dios. Yo no conozco ningún registro bíblico que diga que un ángel le dice Abba a Dios. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque solo nosotros tenemos reservado el derecho para llamarlo Abba. Solo nosotros tenemos ese derecho. Solamente a nosotros nos ha permitido correr el velo y entrar donde Él está. Solo nosotros. Nosotros somos los VIP de Dios, porque somos sus hijos. Pero Dios quiere que no te quedes del lado afuera. Dios quiere que entres y lo conozcas como papá. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a orar en esta hora y vamos a decirle, Señor, yo quiero entrar ahí, yo te quiero conocer de esa manera. Oramos. Padre, te necesito en mi vida. Te necesito, papá. Tú sabes cuánto te necesito, cuánto te quiero conocer más, Señor. Yo te pido, papá, que tú nos entres a todos dentro de esa relación profunda y maravillosa de tu paternidad. Que te conozcamos en la dimensión Abba. Ya no, Señor, en la dimensión de la religión superflua, limitada, egocéntrica,
pero entremos, Señor, en la dimensión tuya, que corramos el velo, que podamos estar contigo como tú eres y podamos finalmente descubrir quiénes somos nosotros en verdad. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú pongas en esta mañana ardor profundo en nosotros, que despiertes en nosotros hasta la última célula, hasta la última neurona dormida de nuestro ser, y todas aprendan a gritar de lo más profundo: Abba, Padre. Te necesitamos, Señor. Queremos vivir más cerca de ti cada día. Gracias, papá, porque ese es el deseo tuyo, que te conozcamos como el papito. Te bendecimos. Amén. Amén. Dale un abrazo a tu hermano y dile: